Buenas tardes a todos. Como siempre, como es habitual, todos los miércoles a esta hora realizamos una conferencia de prensa y habida cuenta de los eventos climáticos ocurridos en los últimos 10 días de enero y primeros 10 días de febrero, el tema de hoy tiene que ver con los impactos que esos excesos hídricos han tenido a lo largo y a lo ancho del país en los distintos rubros productivos. Lo primero que quiero decir es que la variabilidad de nuestro clima no es noticia, pero que el promedio de lluvia del mes de enero en el país es de 110 milímetros y en el mes de febrero de 125 milímetros, y con un total de 1.300 a 1.400 milímetros anuales, y en los últimos 20 días hemos tenido registros, sobre todo en la zona sur del país, de más de 600 milímetros. Como aprovecho cada vez que puedo la oportunidad de la prensa para comunicar algunas cosas que pueden no tener claras la gente que no está vinculada al sector agropecuario, 600 milímetros son 600 litros de agua en 1 metro por 1 metro. 600 milímetros son 3 tanques de 200 litros que se vuelcan en 1 metro cuadrado en un periodo que duró en algunos casos 10 o 15 días. Eso que provoca daños obviamente en la infraestructura, porque no hay infraestructura capaz de soportar ese nivel de escurrimiento. Provoca daños y ha provocado daños en la vivienda de las personas, en la caminería, en la infraestructura. También provoca daños en la agricultura, dependiendo de los rubros y dependiendo de los cultivos y dependiendo de la etapa en la cual están los cultivos. Aún en exceso, estas lluvias han sido, por la época del año que se han dado, favorables para la ganadería en general. Han tenido impactos diversos en la producción lechera, pero a la larga van a ser favorables porque la producción de pasturas que se ha generado en este periodo, no bien mejore el tiempo, va a permitir el enfardado y ensilado de cantidades importantes de reserva. Es problemático en aquellos cultivos que están en una etapa crítica, que requieren luz, caso del arroz, sobre todo en la zona este. No están evaluados qué efectos puedan tener en el resto de los cultivos de verano. Los cultivos de soja en algunos lugares tienen algunos problemas, pero el balance general, si lo comparamos con un verano normal, es bueno. Probablemente tengamos problemas de nodulación a nivel radicular, pero el promedio general es bueno. En materia de fruticultura, algunos efectos hay, pero no estamos hablando de los daños que tuvimos cuando el evento de granizo del año pasado. Y hay 2 grandes sectores que son los grandes perdedores desde el punto de vista productivo en estas circunstancias, que son en primer lugar la vitivinicultura y en segundo lugar la horticultura de campo, sobre todo en la zona sur. La característica de estos eventos climáticos, la magnitud de los daños que están evaluados globalmente, y iniciaremos la evaluación productor por productor en colaboración con las organizaciones de productores, como mencionaré más adelante, nos han llevado a la conclusión de la necesidad de declarar la emergencia agropecuaria. En el día de ayer, a las 17 horas, hicimos sesionar a la comisión que regula esto. La emergencia agropecuaria se declara para los departamentos del sur del país, y para los cultivos, para los rubros de vitivinicultura
y horticultura de campo, es decir, horticultura no protegida. En el marco de la ley de emergencia agropecuaria que rige para esos cultivos y para esta región sur del país, en ese marco habilitamos el funcionamiento del Fondo Agropecuario de Emergencia, que por ley presupuestal tenemos definido para ayudar a este tipo de catástrofes. Como en otras ocasiones, y quiero recordar las brutales heladas en el sector citrícola de hace 2 años atrás, o el evento de granizo del 24 de enero del año 2013 que afectó prácticamente al 70% de la fruticultura de hoja caduca y buena parte de la horticultura de las regiones donde hubo granizo. El objetivo es, o los objetivos son, en primer lugar, atender la emergencia con una lógica contracíclica, es decir, atender la emergencia tratando de generar instrumentos que nos permitan sortear la crisis, pero generar instrumentos que mejoren la posición futura. En segundo lugar, construir la política pública con los administrados y no para los administrados, construir esta política con los productores a través de sus representantes gremiales y en este caso a través de las instituciones que representan a los productores, la Junagra en el caso de la horticultura y el Instituto Nacional de Vitivinicultura en el caso de la vitivinicultura, y en tercer lugar atender a una política que nos permita en el futuro tener instrumentos que frente a nuevos eventos no requieran de operativos de este tipo, sino que existan instrumentos de transferencias de riesgos como son los seguros agrícolas. El año pasado enfrentamos un fondo agropecuario de emergencia, o a través del fondo agropecuario de emergencia enfrentamos un daño severísimo en la fruticultura de hoja caduca y en la horticultura que estaba en el área donde cayó el granizo, reconstituyendo el capital de giro de los productores en un 50% con fondos no retornables y en un 50% generando instrumentos de financiamiento para que los productores accedieran a ellos. Pero también dijimos, ustedes recordarán, en una conferencia igual a esta, ya acompañado por los representantes de los productores y también por el intendente Canelones en aquella circunstancia, que íbamos a trabajar para que en lo sucesivo no tuviéramos que indemnizar nuevos daños de granizo. Un año después, casualmente otro 24 de enero, ocurrió un granizo por el cual hoy hay 300 denuncias formuladas en el Banco de Seguro del Estado y no hemos recibido ningún reclamo ni nos ha tocado el timbre ningún productor para pedirle al Ministerio o al Poder Ejecutivo que lo ayudemos porque cayó granizo, porque por las políticas que instrumentamos el año pasado pasamos de tener un 21% de la superficie asegurada a tener un 86% de la superficie asegurada. Hay que destacar en esta ocasión el formidable y comprometido trabajo que realizó el Banco de Seguro del Estado, que es un actor clave para que hayamos logrado con éxito haber transitado de 21% de cobertura a 86% de cobertura. De la misma manera que el año pasado anunciamos con convicción y con compromiso que íbamos a trabajar para que en lo sucesivo no tuviéramos que atender más daños de granizo, hoy digo lo mismo, debemos trabajar para constituir y para mejorar un seguro de exceso hídrico. Y esto es simplemente contribuir a fortalecer un instrumento que ya creamos, porque muchos de ustedes estuvieron acá a mediados de noviembre cuando lanzamos en forma novedosa el seguro por índices de exceso hídrico. Lamentablemente este es un instrumento muy novedoso, es el primero de América Latina, y por novedoso que es y por falta de difusión y por falta de conocimiento, muy pocos productores
adoptaron este seguro y por lo tanto llegamos a estas instancias de exceso hídrico, es decir, a esta instancia donde llovió 5 o 6 veces más que lo normal, con muy pocos productores cubiertos en ese seguro. El compromiso de públicos y privados en esta mesa es trabajar para generar las políticas y los instrumentos que nos permitan el año próximo, ojalá no ocurra, pero para cuando ocurra nuevamente un evento de estas características, tenerlo cubierto. La razón de atender la emergencia tiene que ver con un aspecto clave en términos de seguridad alimentaria. Cuando nosotros hablamos de que estamos ayudando a reconstituir el capital de giro perdido porque se perdió la cosecha, no solamente estamos hablando de resolverle el problema económico o financiero que un empresario o que un productor pudo haber tenido. También estamos hablando de que ese productor tenga continuidad para que dentro de 35 días haya nuevamente lechugas y dentro de 90 días haya zanahoria y el año que viene haya de vuelta la cebolla que es necesaria que haya. ¿Por qué hago esta aclaración? Hago esta aclaración porque si la horticultura fuera un negocio tan rentable en un país que tiene 18 millones de hectáreas, tendríamos mucho más horticultores. O sea, acá estamos partiendo de la base de que doña María o don José, que está preocupado por la carestía que se genera a partir del faltante por una crisis climática, tenga en cuenta que durante todo el año pasado tuvimos la alternativa de la importación de muchas frutas y hortalizas que llegaban importadas al país y no bajaba el precio a los consumidores. Imaginen ustedes cuál sería la situación de un país como el Uruguay que dependiera del abastecimiento importado de frutas y hortalizas. El mercado tiene que ser transparente y cada vez más abierto, pero es impensable que un país de las características del Uruguay dependa de la importación de los productos. Y esa es la razón por la cual tenemos que apoyar en esta circunstancia a aquellos que saben, que están comprometidos y que tienen la vocación de producirnos las frutas y las verduras que día a día consumimos. Esa es la explicación que justifica la utilización del Fondo Agropecuario de Emergencia para reconstituir el capital de giro de estos miles de productores que por la época del año y por las características de los cultivos, en muchos casos se han perdido el total o buena parte de la producción. Un periodista amigo me preguntaba ¿por qué tenemos toda la horticultura junta? En el Consejo de Ministros de ayer explicaba, la horticultura en el Uruguay está cerca de donde está el consumo. En el proceso de construcción de nuestra sociedad, los inmigrantes que incorporaron la horticultura y la fruticultura lo hicieron produciendo cerca de donde estaba el consumo, y ese era el cinturón hortícola de Montevideo. Otras corrientes migratorias de origen europeo encontraron sus lugares en Salto, en Bella Unión, y es donde están los otros cinturones hortícolas importantes que trabajan básicamente con una horticultura en una estacionalidad diferente a la del sur. Por lo tanto, cuando ocurre un evento climático adverso como el granizo o como el exceso hídrico, nos pega en un porcentaje alto de la producción y eso es un tema que es una característica de nuestro sistema productivo y por eso nos daña tanto. En el día de hoy sesionamos en conjunto con la JUNAGRA, la Junta Nacional de la Granja, que nos acompañan hoy, presidida por la ingeniera Zulma Gavar, directora de la granja, y por los representantes del Poder Ejecutivo y de las gremiales de productores aquí presentes, y les hemos propuesto un mecanismo de reconstitución del capital de funcionamiento para los productores hortícolas, que se basa en un relevamiento de información que se va a hacer a nivel de campo
por parte de los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección de la Granja y la Dirección de Desarrollo, trabajando articuladamente con las gremiales de productores. En este procedimiento es fundamental el control social que se ejerce sobre la información que declara cada productor, es decir, con el compromiso de las gremiales que los nuclean de la información, y cuando hay dudas en la información se fiscaliza como se hizo el año pasado, y sobre esa base se va a determinar el daño, y sobre ese daño el 30% del costo de producción será recompuesto con cargo al Fondo Agropecuario de Emergencia, y el otro 70% con una línea de financiamiento tanto en el Banco de la República como en República Microfinanzas, donde la tasa de interés va a estar cubierta por el Fondo de la Granja. Para todos aquellos, al igual que el año pasado en el operativo de granizo, para todos aquellos pequeñísimos productores de menos de 3 hectáreas, tendrán un fondo no retornable que está a definirse a los efectos de atender la emergencia. En el caso de la vitivinicultura, el daño es muy grave también, y el tema es además complejo porque en algunos casos se ha perdido cantidad, estima el INAVI entre 15 y 17 millones de kilos de uvas, ya perdido de una estimación inicial de 115 millones, pero además se ha perdido la calidad, o buena parte de la calidad. Es decir, todo lo que tomamos algún vino sabemos que los años secos son los años donde el vino es de buena calidad y donde los azúcares del vino son la calidad del vino es producto de la fermentación de los azúcares naturales. El Uruguay produce más vino que el que puede consumir, de manera que en una política de inserción internacional que es común a todos los rubros agropecuarios, hemos venido apoyando y estimulando que el vino excedente encuentre canales de comercialización hacia el exterior. El año pasado, con éxito parcial, porque un último excedente de vino tuvo dificultades de colocación en Rusia, pero se exportaron 17 millones de litros de vinos, de vino a granel, a Rusia a un precio razonable. El exceso de agua y la falta de luz nos lleva a una calidad de la uva de un nivel más bajo que un año normal, y en algunas variedades y en algunas localidades a una uva que prácticamente no tiene destino para producir vino. Por otra parte, aquellas uvas con las que se puede elaborar vino nos dejarán con vinos con una baja graduación. El Uruguay, que busca un camino en el mercado internacional, que tiene una vitivinicultura regulada y controlada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, órgano rector de los aspectos de inocuidad y genuinidad del vino, tiene el dilema de lograr el grado alcohólico agregando azúcar o lograr el grado alcohólico corrigiéndolo con alcohol vínico. En una crisis no debemos debilitar nuestros instrumentos, debemos fortalecerlos, y por eso hemos decidido de común acuerdo con el sector la creación de un banco de alcohol vínico que implica destinar 15 o 20 millones de kilos de uva de baja calidad este año para la destilación y transformarlo en 1.250.000 litros de alcohol vínico, del cual, según estimaciones del enólogo Les, aproximadamente 1 millón de litros va a ser necesario para corregir la calidad del vino de este año. Y cuando hablo de corregir la calidad del vino, estoy hablando de corregirlo de la manera más exigente, es decir, evitando la chaptalización o el agregado de azúcar. En ese operativo se constituye un fondo, un banco de alcohol vínico que permitirá
en años sucesivos que ese instrumento o que ese insumo de corrección de la calidad esté disponible y administrado por el INAVI, que es quien administra y controla todos los parámetros de calidad y los insumos utilizados en la producción de vino del Uruguay. Como en algunos otros rubros de este país, muy sensibles a la variabilidad climática, las heladas en algunos rubros y el exceso de lluvia en otros rubros, este no fue ni el primer ni el último, ni va a ser el último año malo en términos de lluvia para la vitivinicultura. Por lo tanto, cuando hablo de construir instrumentos contracíclicos, hablo de construir una herramienta que nos permitirá, ojalá dentro de muchos años, utilizar el mismo alcohol vínico para corregir la calidad. De manera de que acá se atiende y se encuentra una alternativa productiva que va preferencialmente destinada a aquellos productores que producen uva pero que no tienen bodega. De las 7.700 hectáreas de viña que hay en el Uruguay, hay unas 2.700 hectáreas que están en manos de 1.089 pequeños y medianos productores que no tienen alternativa, o sea que no tienen bodega propia, que dependen de vendérsela a una bodega. En un año de exceso y además de baja calidad, esa es una uva que tendría difícil colocación. Por lo tanto, lo que hemos logrado con este instrumento es que aparezca una forma de transformar esa materia prima de baja calidad en un insumo que va a ser utilizado por los industriales bodegueros para mejorar una calidad que de por sí iba a ser mediocre debido a la calidad de toda la uva del país está comprometida en términos de grado. De los aromas, de los sabores y de los fenoles hable usted. En este sentido, lo que queremos comunicar, porque en esta circunstancia de emergencia es importante comunicar rápidamente, es que la institucionalidad ha trabajado articulada para generar estos instrumentos. Se abre ahora el espacio donde hay que levantar la información en el caso de la horticultura, hay que abrir el registro en el caso de la vitivinicultura para que aquellos productores que tienen la prioridad ocupen ese espacio. Es necesario llegar a 1.250.000 litros de alcohol vínico. Si los productores que no tienen bodega no llegan a ofrecer la uva necesaria para ese operativo, obviamente el mecanismo, el INAVI lo deja abierto para todos los productores, y de esta forma terminamos de resolver con un esfuerzo económico importante con cargo al Fondo Agropecuario de Emergencia, terminamos de resolver lo que está a nuestro alcance. Nadie puede pensar que un año de estas características se puede resolver con algunas medidas. Acá lo que se apunta es a darle continuidad y alternativa a los productores y a los industriales que están involucrados en este proceso que, como digo, es fundamental en términos sociales, pero también en términos de soberanía alimentaria.